Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en la República Dominicana, en Puerto Rico y en el mundo? No vamos a pedirle en esta ocasión que estén propositivo, como estoy yo siempre propositivo, porque en esta ocasión vamos a tratar de empezar a hablar de lo que es el gobierno de casi un año de don Luis Abinader. Es evidente que lo que nos corresponde en este momento es sencillamente tratar de ser lo más objetivo posible, y así será. Para eso, me lo decía Juan Antonio Cruz Trifolio, tenemos que un poquito hacer memoria. ¿Cuál era la situación en la que estaba el país en el momento en que se produce el cambio? Lo primero es que el cambio, aunque muy esperado y casi asegurado por las encuestas, parecía que era increíble, parecía que era imposible. Porque ustedes saben lo que significa la maquinaria de poder, que hace una gestión de gobierno y la pregona y la sabe vender, etcétera, etcétera, por un lado. Y además se llegó a pensar en algún momento que sustituir a Danilo era tan difícil como difícil fue, por ejemplo, sustituir al doctor Balaguer. Pero los acontecimientos llegaron, el pueblo ya tenía una definición, una decisión, se dieron otros factores y se dio el cambio. La actitud del presidente Danilo Medina, debemos recordarla, fue una actitud de admitir la derrota, antes inclusive de que la Junta Central Electoral planteara que ya se había producido. Inteligente la actitud del presidente Danilo Medina y sobre todo la definición de que iba a hacer todo lo posible porque la transición fuera lo más normal posible. No vamos a hablar de la transición, no vamos a hablar de si se dio buena o si se dio mala, sino vamos solamente a recordar que estábamos en plena pandemia. Yo diría que acuérdense que la pandemia se empieza en la realidad en febrero del año pasado, pero se dio a conocer en marzo. Es decir, que estamos hablando del mes de agosto y es evidente que estábamos a apenas 3 o 4 meses de la pandemia, donde todavía nada se sabía, donde el gobierno que existía había hecho lo que podía hacer, un poco tanteando, pero había hecho un gran esfuerzo. Entonces, en esas circunstancias fue que se dio el traspaso de gobierno. Evidentemente que el discurso de Luis Abinader del principio de su gestión fue un discurso que nos habló con certeza de un hombre que venía con decisiones contundentes. Y no solamente habló en el discurso, sino que habló también con los hechos. En el momento en que da a conocer que la justicia estaría en manos de doña Miriam y de un equipo de gente no vinculada a ninguna organización política, al menos que se conociera, ya desde ese momento el hombre dio un palo, como decimos nosotros. Después, como es natural, aprovechó el escenario para tratar de decir, pero yo diría que con mucha altura, decir de lo que había sido los años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y de cómo el presidente quería montar un antes y un después. Podríamos decir que el inicio del gobierno fue bastante esperanzador y que las acciones del gobierno en los primeros días llenaron las expectativas. El presidente se montó en un tren y había cotejado en el primer vagón del tren lo que eran primero sus promesas y lo que eran después sus hechos, porque la Biblia dice: por sus hechos lo conoceréis. Entonces, tengan presente, tengan pendiente cuál fue la situación en el momento en que comenzamos. Y entonces ya mañana, si Dios quiere, pues empezaremos a pasar revista a los principales escenarios. Que Dios me lo siga bendiciendo.